El cine cubano era para nosotros un alivio en aquel momento, en aquella España de censuras y de detenciones y de cárceles. Era una esperanza. Y aunque esa tarde, aquí estamos. Recuerdo efectivamente aquella proyección de 9 cartas abiertas y aquel cartel tan bonito que se hacía entonces, que lo conservo. Y creo que un premio que lo recogió alguien en nombre mío, pero no me llegó. Esas cosas sí, que pasaban. sí, caramba. Pues sí, me pone nostálgico el hablar de aquello. Y sobre todo me sorprende porque eran épocas de lucha y de... bueno, yo era joven, entonces. Y lo pasamos siempre bien, a pesar de la época terrible que nos tocaba pasar. Era una especie de juego terrible, de un poco de guardias y ladrones. Nosotros éramos los rebeldes, los insensatos, porque era una insensatez entonces lo que hacíamos, pero siempre con un espíritu lúdico que posiblemente trasladábamos a nuestras películas. Yo nunca tuve sensación de hacer películas importantes que luego podían quedar o podían llegar a años después. Me está ocurriendo ahora, hace poco estuvimos en Nueva York y ves ¿qué tiene que ver 9 cartas abiertas con Nueva York? Pues se llenó el teatro del MoMA, donde se proyectaba, y con colas y con coloquio. Y luego el MoMA, lo digo porque me sorprende, nos la ha pedido para tenerla en el fondo común del museo, donde creo que es la segunda película española que hay, después de una de Buñuel. ¿Quién iba a imaginar entonces que aquel juego de chicos rebeldes, a lo mejor un poco infantiles, iba a cobrar esa importancia? Y hacer cine era algo diferente, que no se atenía a las normas de entonces. Las normas entonces, bueno, pues el cine ha sido siempre ese espectáculo de glamour. Nosotros no teníamos ni sensación de glamour, ni nos importaba un rábano. Nos habíamos juntado en la escuela de cine un grupo de gente, más o menos de la misma edad, y pues que venían, Mario Camus venía de Santander, Borao venía de Zaragoza, Manol Sumer venía de Sevilla, Picazo de Guadalajara, Carlos Saura había estado en Cuenca, pero vivía en Madrid. Nos juntamos un grupo que efectivamente nos hermanamos, lo pasábamos muy bien y teníamos una mentalidad completamente distinta. Creo que eso nos alimentó y eso fue la fuerza. Picasso hizo La tía Tula, Carlos Saura hizo unas películas estupendas que siguen. Y bueno, fuimos una sección en aquel cine retórico que era el que se hacía entonces, quizá el que gustaba. Yo recuerdo que al ver la gente de la presión, 9 cartas abiertas, decían que eso ni era cine ni era nada, era lo normal. Y hasta el punto que esta película, que luego tuvo tanto éxito en los cines, no la quería nadie. Al margen de que la censura la prohibiera, la prohibió completamente García Escudero, que era el primer director general que había, digamos, intelectual. Y eso era lo malo, pero el intelectual era más listo, nos conocía mejor y iba por nosotros de una forma más directa. Pero bueno, la censura no existía entonces, más que para las cosas del seso, las cosas banales, o para que no se expresaran entre amigos, porque no cabía censura entre gente de un solo bando. Solo podían hacer cine los que pensaban de esa forma. Y entonces era ridículo que entre ellos se censurasen, salvo para cosas banales. Yo he dicho alguna vez que quizá la censura la inventamos nosotros. Dimos pie para que hubiera una censura que hasta entonces no tenía sentido. Habían existido ya, había el precedente anterior a nosotros que fueron Bardén y Berlanga, a los cuales nos acogimos, efectivamente teníamos una gran amistad, pero ellos pasaron un poco más desapercibido, más hábilmente, y hacían... Nosotros realmente fuimos los primeros ingenuos, o no ingenuos, que nos enfrentamos con la situación, los primeros vulnerables. Y García Escudero, que era el director general intelectual, aparte de que era un militar falangista, nos conocía.
y fue el que a partir de nuestra asistencia implantó unas normas de censura mucho más rigurosas. Es decir, nació una forma de represión quizá más, con más sentido de lo que ocurría. Y bueno, la película No hay cartas abiertas, la que hablamos, me parece, a la que nos estamos refiriendo, no les gusta nada, absolutamente. Y pensaban que sería un fracaso, que aquello no lo iría a ver nadie. No encontramos distribuidores que la distribuyeran. Y al final, pues hubo una casualidad. Durante la Semana Santa se dejaba de hacer cine y se preparaba todo para el Sábado de Gloria, que es cuando venían los estrenos. Y me acuerdo que estaba anunciada ya la película de Fellini, 8:30, y nos dejaron un cine pequeñito para ponerla. Esos 4 días precedentes estaban ya los carteles puestos y pensaban que duraría esos 3 o 4 días y que luego se quitaría. Yo me acuerdo que le tuve la osadía de preguntarle al productor y que si a la gente le gusta, ¿qué ocurre? Y se echó a reír, como dice, esto va a gustar, esto va a ser una película en la Gran Vía de Madrid. Y bueno, quitaron los carteles para poner unos días y se proyectó, y la sorpresa fue que nada más anunciar el primer día había unas colas que habían acabado las entradas, y era un fenómeno que la gente no se lo explicaba. Yo tampoco me lo explicaba, porque habíamos hecho una película para jugar, que es como nos tomábamos hombre, dentro de la seriedad, pues la hacíamos con otra ascendencia. Y bueno, desde el primer día pues la película fue muy bien, lo cual quiere decir que los factores o los responsables del cine español no se habían enterado que había una generación nueva y que había nacido la racionalidad de otra forma, y que efectivamente los problemas que yo trataba, que son muy relativamente ingenuos, se daban de verdad, y que España empezaba a cambiar. Y creo que ese fue nuestro éxito. Y efectivamente la película, pues tuvieron que quitar la película de Fellini, y no solo eso, sino que la pasaron a otros cines. Esos cines se llenaban también, y bueno, pasaron a 5 o 6 cines en Madrid a la vez, y luego se extendió por toda España. No les esperaba nadie.